El aire en el taller Precision Motors era denso, cargado con el olor metálico del aceite, el caucho caliente y un orgullo masculino casi palpable. Era una verdadera catedral de acero y cromo, un lugar donde la potencia de los motores era reverenciada y las leyendas de las pistas de carreras se susurraban como plegarias sagradas. La luz del sol luchaba por atravesar la suciedad de las altas ventanas, iluminando partículas de polvo que danzaban sobre los capós pulidos de verdaderas joyas automotrices. Allí, en medio de la cacofonía de llaves neumáticas y motores rugiendo, cada hombre se veía a sí mismo como un artista, un maestro de la sinfonía mecánica. El espacio era un testimonio de la ingeniería de precisión, pero también estaba dominado por una jerarquía rígida y silenciosa, donde la experiencia se medía en manos callosas y cabellos canosos. Era un mundo construido por hombres, para hombres, y cualquier desviación de esa norma era recibida con sospecha inmediata y sin filtros. Espera, antes de que descubras el misterio de este motor, necesito tu ayuda. Estamos en una misión para llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores y cada clic cuenta. Si te gustan las historias de gente subestimada que calla bocas, suscríbete ahora mismo y rompe el botón de like. Tu apoyo es crucial para que sigamos encontrando estas joyas. Y para saber hasta dónde llega nuestra comunidad, comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Hagámoslo juntos, en el corazón de este templo mecánico, bajo el más potente conjunto de lámparas LED, reposaba la fuente de toda la frustración, un Ferrari 275 GTB 4 de 1968, con su pintura roja brillando como una brasa moribunda. El coche era el bien más preciado de Ricardo, una obra maestra de la ingeniería que había enmudecido. Su motor V12, un laberinto de cables y metal pulido, se negaba a despertar. No estaba solo roto, estaba desafiante. Parada discretamente en las sombras, casi invisible contra una estantería de neumáticos, estaba Lía. A sus 12 años, era una silueta frágil en un mundo de fuerza bruta. Su mono de mecánico, demasiado grande y manchado con la grasa de triunfos pasados, engullía su pequeño cuerpo. En su cabeza, un par de auriculares con cancelación de ruido, su escudo contra el caos sensorial abrumador del taller. No hablaba mucho, y sus ojos, de un castaño profundo y analítico, raramente se encontraban con la mirada de otra persona. En su lugar, trazaban las líneas del Ferrari silencioso, no viendo un coche, sino un sistema complejo, un rompecabezas hermoso y roto. Para Lía, el mundo de los humanos era un lío de reglas no dichas y emociones ruidosas, pero el mundo de las máquinas era pura y honesta lógica. El autismo de Lía no era una discapacidad en este mundo, era su superpoder. Donde otros veían un motor sin vida, ella percibía una red de conversaciones silenciosas. Las vibraciones sutiles en el chasis, el débil olor a ozono de un cable estresado, la curvatura casi imperceptible en una manguera de goma. Eran pistas, susurros del dolor del coche que ninguna herramienta de diagnóstico podría detectar. Su mente procesaba esta información no como puntos de datos aislados, sino como una sinfonía holística de disfunción. Podía sentir la disonancia, la única nota equivocada en una composición, por lo demás perfecta. Esta sintonía sensorial, que hacía de las habitaciones llenas y las conversaciones ruidosas una fuente de tormento, se transformaba en un instrumento de precisión en el garaje. No solo reparaba máquinas, sentía empatía por ellas. A su lado, una presencia reconfortante y experimentada, estaba su abuelo, Antonio, un mecánico de la vieja escuela. Sus manos eran un mapa de una vida dedicada a los motores. Se había jubilado años atrás, pero el olor a grasa estaba permanentemente grabado en su piel. Era el traductor de Lía, su puente hacia un mundo que era demasiado ruidoso y rápido para su espíritu gentil. Reconoció su don desde el principio, no como una
peculiaridad de su condición, sino como una forma de genialidad pura y genuina. Mientras otros veían a una niña callada y retraída, Antonio veía a una maestra artesana esperando su momento. La observaba ahora. Su corazón, una mezcla familiar de profundo orgullo y miedo corrosivo, conociendo la crueldad de los hombres que confunden el silencio con la debilidad y la diferencia con la deficiencia. El dueño del Ferrari, Ricardo, caminaba impacientemente cerca del coche, su traje caro un contraste chocante con el ambiente de trabajo pesado. Era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, un titán de la industria cuyo mundo se regía por transacciones y resultados inmediatos. La paciencia era una virtud que no poseía ni admiraba. Había arrojado dinero al problema, contratando a los mejores, pero el coche permanecía tercamente inerte. Su frustración se había agriado ahora en una arrogancia palpable, una postura defensiva para enmascarar la vergüenza de poseer un pisapapeles de millones de dólares. Veía a los mecánicos no como profesionales cualificados, sino como fracasos en su nómina, y su mirada barría el taller con un desprecio indisimulado. Antonio, al ver la creciente frustración de Ricardo, decidió arriesgarse. Se acercó al empresario humildemente, su voz ronca por años de respirar humos de escape. «Señor Ricardo», comenzó, «mi nieta Lía tiene un don con los motores, un don diferente. Quizás podría simplemente echar un vistazo». La sugerencia quedó suspendida en el aire por un momento, densa y pesada. Los otros mecánicos, al oír la propuesta, detuvieron su trabajo. El sonido de las herramientas cesó, reemplazado por un silencio tenso y expectante. Se giraron para mirar a la pequeña niña en el rincón, y luego de vuelta a Ricardo, sus rostros una mezcla de curiosidad e incredulidad. La idea era absurda, una noción tonta de un anciano que claramente ya había pasado su mejor momento. Ricardo miró a Antonio como si acabara de sugerir el uso de brujería. Luego miró a Lía, una niña pequeña semioculta por sus auriculares, y una sonrisa lenta y cruel se dibujó en su rostro. La tensión se rompió cuando soltó una risa corta y seca. «¿Su nieta?», se burló, su voz goteando con descendencia. «¿Qué va a hacer? ¿Pedirle amablemente al coche que arranque?». Los otros mecánicos, siguiendo la pauta de su cliente, se unieron. El taller se llenó con un coro de risas burlonas, un sonido áspero y metálico que resonó en las paredes de hormigón. Era la risa de hombres que sentían su dominio desafiado por lo absurdo, la crueldad fácil de una manada que se vuelve contra lo que no entiende. Durante todo el tiempo, Lía permaneció perfectamente inmóvil. La risa, el desprecio, la ola de burla, todo pasó sobre ella, apenas registrándolo. Sus auriculares filtraban lo peor del ruido, pero incluso sin ellos, su concentración era absoluta. Ella no era parte de su mundo de ego y orgullo. Su universo era el Ferrari. Ya lo estaba desmontando en su mente, trazando sus circuitos, mapeando sus líneas de combustible, sintiendo el flujo de energía que debería estar allí, pero no estaba. La burla de los hombres era solo ruido de fondo, datos irrelevantes ante el problema elegante y complejo que se presentaba ante ella. No necesitaba su aprobación ni su fe. El motor era su único interlocutor. Ricardo, envalentonado por las risas de sus ayudantes, decidió convertir su burla en un espectáculo público. Caminó hacia Lía, sacando su smartphone, un destello de malicia en sus ojos. Quería documentar esta farsa, crear un monumento a la tontería del anciano. ¿Saben qué?, anunció a la sala, su voz resonando con arrogancia teatral. «Voy a hacerlo interesante. Si esta niñita», gesticuló despectivamente hacia Lía, «consigue siquiera decirme qué le pasa, me quedaré impresionado. Pero arreglarlo de verdad, eso es imposible». Sus palabras eran un desafío, un intento de solidificar su propia autoridad, humillando a la niña y al viejo mecánico que osaron
desafiar el orden establecido. Lía se ajustó los auriculares, un movimiento minúsculo que pasó desapercibido para la multitud burlona. Sintió la punzada familiar de ser una extraña, un rompecabezas que a nadie le importaba resolver. No necesitaba su comprensión. Solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz, de hablar el idioma que mejor conocía, el idioma de la máquina. Es un sentimiento que muchos de nosotros conocemos, tener un fuego por dentro que nadie más puede ver. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo y sintiendo esta conexión? A veces, la persona más callada de la sala es la que más tiene que decir, y ella estaba lista para hacer que aquel motor silencioso rugiera en su nombre. Entusiasmado con su tema de humillación pública, Ricardo subió la apuesta. Se veía a sí mismo como un showman magnánimo, no como un abusador. De hecho, declaró, asegurándose de que todos, incluida la cámara de su celular, estuvieran prestando atención, voy a poner mi dinero donde pongo mi boca. Fijó los ojos en Antonio, cuyo rostro se había endurecido en una máscara de ira protectora. ¿De verdad cree que puede arreglarlo? Después de que todos mis expertos fracasaran. Hizo una pausa para un efecto dramático, barriendo la mirada por el taller. El aire crepitaba con anticipación. Esto ya no era sobre un coche roto. Se había convertido en un concurso de voluntades. Un choque entre la sabiduría antigua y el dinero nuevo, entre el genio silencioso y la ignorancia ruidosa. Ricardo señaló con el dedo a Lía, que ahora se acercaba lentamente al vehículo, aparentemente ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. «Le diré una cosa, anciano», proclamó Ricardo, con la voz cargada de escarnio. «Le doy 100.000 si esta niñita logra hacer que esta chatarra arranque». La oferta, una suma impresionante, no era genuina. Era el remate de su broma cruel. Era una cifra tan absurdamente alta que pretendía subrayar la imposibilidad de la tarea. Quería hacer el fracaso inevitable, aún más aplastante, restregarles en la cara la pura locura de su esperanza. Cruzó los brazos, una mirada presumida y triunfante en su rostro, convencido de que ya había ganado esta batalla. El corazón de Antonio se hundió. Abrió la boca para negarse, para alejar a Lía del desastre inminente y protegerla de la vergüenza inevitable. Sabía que el talento de ella era real, pero la presión, la hostilidad, el espectáculo público, era demasiado para cualquiera, y mucho menos para una niña que luchaba con el mundo en un buen día. Pero antes de que pudiera hablar, Lía, que había llegado al frente del coche, giró la cabeza ligeramente. Miró más allá de Ricardo, más allá de los mecánicos risueños, y sus ojos se encontraron con los de su abuelo. Luego, con un movimiento lento y deliberado, asintió una sola vez, de forma casi imperceptible. No fue un gesto de desafío o bravuconería. Fue una declaración simple y silenciosa. Entendía el problema y aceptaba el desafío. El juego había comenzado. Lía aceptó el desafío con un simple asentimiento, pero para su abuelo, Antonio, ese gesto fue como un golpe en el pecho. Sentía un miedo paralizante, un deseo abrumador de envolverla en sus brazos y huir de ese nido de víboras. Conocía la profundidad del talento de su nieta, una genialidad que rozaba lo sobrenatural, pero también conocía la fragilidad de su espíritu ante la crueldad del mundo. La burla era un veneno, y temía que, bajo el peso de tantas miradas escépticas y palabras hirientes, la luz brillante de Lía pudiera flaquear. Para él, los 100.000 no significaban nada. Eran solo el precio de la humillación de su nieta, una apuesta que nunca quiso que se hiciera. Permaneció a su lado, un guardián silencioso, su rostro una máscara de aprensión, rezando para que la fuerza de ella fuera suficiente. El taller se transformó en una arena. Los mecánicos, antes dispersos, ahora formaban un círculo alrededor de la pequeña figura de Lía y del imponente Ferrari. La rodearon como depredadores, con sonrisas cínicas y codazos cómplices.
Las bromas comenzaron a volar, bajas y crueles, sobre niñitas jugando con las herramientas de papá. Se hacían apuestas en susurros, no sobre si lo lograría, sino sobre cuánto tiempo tardaría en rendirse y salir llorando. Sentado en una silla de oficina que había arrastrado al centro del escenario improvisado, Ricardo observaba todo con un aire de superioridad divertida. Seguía grabando con su celular, narrando el espectáculo para una audiencia imaginaria. Su sonrisa burlona nunca flaqueaba. El ambiente era hostil, cargado de una electricidad negativa que buscaba desestabilizar y humillar. Lía, sin embargo, parecía habitar un universo paralelo, inmune a la tormenta de desprecio que la rodeaba. Se deslizó los auriculares a una posición más firme, sumergiéndose en un capullo de silencio autoimpuesto. El mundo exterior, con sus voces burlonas y miradas penetrantes, desapareció. Para ella, solo existía el coche. Se acercó al motor abierto y, en lugar de coger una herramienta, hizo algo que dejó a todos perplejos. Colocó las palmas de sus manos suavemente sobre el bloque frío del motor, cerró los ojos e inclinó la cabeza. No era una pose teatral, era el inicio de su diagnóstico, un proceso de comunión profunda y sensorial. No estaba mirando el motor, lo estaba escuchando, sintiendo su silencio, buscando la anomalía, la vibración rota que contaba la historia de su fallo. En su mundo silencioso, un torrente de información sensorial comenzó a fluir. A través de sus palmas sintió la tensión residual en el metal, la manera en que el peso del motor se asentaba de forma mínimamente desigual en el chasis. Inhaló profundamente, ignorando el olor a aceite para captar una nota casi imperceptible de aislamiento sobrecalentado, un olor fantasma que ninguno de los otros mecánicos, con sus narices insensibilizadas, había notado. Sus dedos, delicados pero firmes, comenzaron a trazar las líneas de los mazos de cables, no como un técnico, verificando la continuidad, sino como un sanador leyendo las líneas de la vida de un paciente. Sentía cada conector, cada curva, cada punto de sujeción, construyendo un mapa tridimensional del sistema nervioso del coche en su mente, en busca de la única fibra enferma. Después de unos minutos de inmersión silenciosa, abrió los ojos. Su expresión era neutra, pero su concentración era de una intensidad casi aterradora. Se giró hacia su abuelo, ignorando a todos los demás, y habló por primera vez. Su voz baja y clara, apenas un susurro. «Abuelo, la caja, la tuya». Antonio entendió de inmediato. Se alejó y regresó con una vieja caja de herramientas de metal, oxidada en los bordes y abollada por los años. Era un tesoro de herramientas manuales de la vieja escuela, cada llave y alicate con una historia. La negativa de Lía a usar los equipos de diagnóstico de última generación del taller fue otro acto de desafío silencioso. Los mecánicos se rieron, viendo aquello como la prueba final de que la niña no era más que una aficionada, jugando con las reliquias de su abuelo. Con la caja de herramientas a su lado, Lía no se concentró en el motor. En cambio, para sorpresa de todos, abrió la puerta del pasajero y se deslizó dentro del coche. Su objetivo era el salpicadero, un área que ya había sido inspeccionada y descartada por todos los demás expertos. Con un destornillador de punta fina, comenzó a retirar un panel de acabado debajo de la guantera. Sus movimientos eran económicos y precisos, sin un solo gesto desperdiciado. No había vacilación, ninguna búsqueda de tornillos ocultos. Era como si ya supiera la ubicación exacta de cada clip y sujetador, como si hubiera desmontado ese panel 1000 veces en su mente. El silencio en el taller se volvió más pesado, la burla dando paso a una curiosidad reacia. Al quitar el panel, reveló un nido de cables complejos, una maraña que haría retroceder a cualquier Lego. Los otros mecánicos ya habían pasado un escáner por allí, que no reportó fallos.
Para ellos, ese mazo de cables estaba perfecto. Pero Lía no estaba mirando. Estaba sintiendo y oliendo. Se inclinó, el rostro cerca de los cables, y sus dedos trazaron un haz específico que corría hacia el cortafuegos. Entonces, se detuvo. Con un dedo, señaló un punto minúsculo en un único cable rojo. Aquí, susurró para sí misma. Era una decoloración casi invisible, una mancha del tamaño de una cabeza de alfiler, donde la cubierta de plástico se había oscurecido de un rojo, vibrante a un tono ligeramente más opaco, una señal sutil de un cortocircuito intermitente que solo ocurría bajo una carga específica. Uno de los mecánicos más viejos, impaciente, se acercó y miró por encima de su hombro. «Eso es solo una mancha, niña. No significa nada». Ricardo, viendo su oportunidad de reafirmar el control, amplió el zoom de su celular. «Eso es todo, pequeña genio. Una manchita. Creo que mis 100.000 están a salvo». Se burló y algunas risas nerviosas resonaron en el taller. Veían solo una imperfección cosmética, un detalle irrelevante en un sistema vasto y complejo. Para ellos, la solución debía ser complicada, implicar el cambio de módulos caros y la reprogramación de ordenadores. La simplicidad del descubrimiento de Lía era un insulto a la complejidad que habían imaginado. No podían ver la elegancia de la verdad, solo la simplicidad que hería sus egos. Lía ignoró por completo el comentario. Su calma era inquebrantable, una isla de serenidad en medio del océano de escepticismo. No necesitaba validación. El coche le había contado su secreto y ahora ella simplemente necesitaba curarlo. De su caja de herramientas cogió un pequeño alicate de corte, un pelacables y un rollo de cinta aislante. También cogió un trozo de alambre de cobre de calibre similar de un pequeño compartimento en la caja. Su concentración era total, un contraste flagrante con el caos de burla a su alrededor. Cada herramienta que seleccionaba, cada movimiento que hacía, era deliberado y lleno de propósito. Estaba en su elemento, realizando un procedimiento que para ella era tan natural como respirar, mientras el mundo exterior contenía la respiración con incredulidad. Con la precisión de un cirujano, cortó la sección dañada del cable. El gesto fue tan rápido y seguro que provocó un suspiro colectivo de los mecánicos que observaban. Para ellos, cortar un cable en el mazo de un Ferrari clásico era un sacrilegio, un acto de imprudencia que podría causar daños irreparables. Pero Lía sabía exactamente lo que estaba haciendo. Peló los extremos del cable original y del nuevo trozo de cobre con una habilidad que desmentía su edad. Sus manos, pequeñas y ágiles, trabajaron con una eficiencia hipnótica, retorciendo los alambres para crear una conexión sólida y limpia. No estaba solo arreglando un cable, estaba restaurando un camino, curando una ruptura en el sistema nervioso de la máquina. Su trabajo era un ballet de lógica e intuición. Luego creó un puente improvisado, un bypass para el punto de fallo. No era una reparación de fábrica, pero era una solución elegante y funcional, nacida de una comprensión fundamental de la electricidad, no de la memorización de un manual de reparaciones. Envolvió el empalme con cinta aislante con una firmeza y cuidado que garantizaban que la conexión estaría segura y protegida. Todo el proceso llevó menos de 5 minutos. 5 minutos para resolver un problema que había derrotado a un equipo de profesionales durante semanas. El silencio en el taller ahora era absoluto. La burla se había evaporado, reemplazada por un asombro atónito. Los mecánicos se miraban entre sí, sus expresiones de arrogancia sustituidas por máscaras de pura incredulidad. Cada palabra de duda que lanzaron solo la fortaleció. Lía sabía que el verdadero desafío no estaba en demostrarles a ellos, sino en silenciar el ruido ensordecedor del mundo para poder escuchar la verdad silenciosa de la máquina. Este viaje era suyo, el apoyo
de personas que creen en nosotros, como su abuelo creía en ella, es lo que nos da la fuerza para continuar. Si tienes una historia de superación o conoces a alguien que, como Lía, transformó el descrédito en combustible, compártela en los comentarios. Tu suscripción al canal nos ayuda a seguir trayendo relatos que muestran que la verdadera genialidad a menudo florece donde menos se espera, y que la fuerza interior es nuestra herramienta más poderosa. Mientras Lía trabajaba, el joven aprendiz, Lucas, observaba con una admiración que rozaba la reverencia. A diferencia de los otros, no veía a una niña excéntrica, sino a una maestra en acción. Notó la economía de sus movimientos, la confianza en sus manos, la manera en que parecía estar en un diálogo silencioso con el coche. Vio la genialidad donde los otros veían solo extrañeza. Lucas representaba un puente entre el viejo mundo escéptico de los mecánicos veteranos y un futuro potencial, donde el talento se reconoce independientemente de la forma en que se presente. No se unió a las bromas. En cambio, se acercó lentamente, tratando de aprender, tratando de entender qué hacía a esa niña tan extraordinariamente capaz. Antonio observaba cada movimiento de su nieta, su corazón latiendo descompasado en el pecho. El miedo inicial había retrocedido, reemplazado por una ola de orgullo tan intensa que casi lo dejó sin aliento. Vio cómo la burla en los rostros de los otros hombres se transformaba en confusión y luego en un respeto reacio. Vio a su nieta, su pequeño prodigio, dominar la sala sin decir una palabra, su competencia la única arma que necesitaba. Cada gesto preciso de Lía era una vindicación, una respuesta a todos los que alguna vez dudaron de ella, a todos los que la llamaron extraña o la trataron como inferior. En ese momento, en ese taller ruidoso y hostil, su nieta no solo estaba arreglando un coche, estaba reescribiendo las reglas de su mundo. La atmósfera en el taller había sufrido una transformación sísmica. El aire, antes cargado de burla, ahora estaba denso de tensión. El cambio fue gradual, pero innegable. Comenzó como una curiosidad reacia, luego se transformó en un silencio atento, y finalmente en una especie de pavor respetuoso. Los mecánicos, que antes se burlaban abiertamente, ahora estaban inmóviles, sus ojos fijos en las hábiles manos de Lía. Eran profesionales, y aunque sus prejuicios los cegaran a la persona, no podían negar la habilidad que se exhibía ante ellos. La confianza y la precisión de Lía eran inconfundibles. Estaba exponiendo la ignorancia de ellos con cada movimiento eficiente, y la humillación inminente flotaba pesadamente en el aire. Ricardo dejó de grabar. Su sonrisa cínica había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de ansiedad e incredulidad. El celular colgaba laxamente en su mano, olvidado. La situación se le había ido de las manos. Lo que comenzó como un espectáculo de humillación que él dirigía, ahora amenazaba con convertirse en su propia vergüenza pública. La apuesta de 100.000, hecha como una broma hiperbólica, ahora parecía una posibilidad muy real y muy humillante. Miraba a la niña, ya no como un objeto de diversión, sino como una fuerza desconocida e impredecible que había puesto su mundo patas arriba. La arrogancia que era su armadura estaba empezando a resquebrajarse. Con el bypass firmemente en su lugar, Lía comenzó a volver a montar el panel. Sus movimientos eran el reverso exacto de su desmontaje, cada tornillo volviendo a su lugar, cada clip encajando con un clic satisfactorio. Trabajó con una limpieza y organización que eran un marcado contraste con las estaciones de trabajo, a menudo caóticas, de los otros mecánicos. No dejó ni una sola marca, ni un solo rasguño. Cuando terminó, el interior del coche parecía intacto, como si nadie hubiera estado allí. El único vestigio de su intervención estaba oculto en las profundidades del salpicadero. Una pequeña y brillante corrección que representaba la diferencia entre el silencio
y la sinfonía. Después de terminar la reparación, Lía se limpió meticulosamente las manos con un trapo que sacó del bolsillo de su mono. No hizo ningún anuncio, ningún gesto triunfante. Simplemente guardó sus herramientas en la caja de su abuelo, cerrando la tapa con un suave clic. El acto fue tan mundano, tan desprovisto de drama, que pareció casi surrealista en el contexto de la tensión sofocante del taller. Acababa de realizar lo que se consideraba imposible, bajo un escrutinio intenso y burlón, y ahora actuaba como si acabara de apretar un tornillo suelto. Su calma era la declaración final de su superioridad. No necesitaba presumir. El trabajo hablaría por sí mismo. La tensión en el taller era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en Lía. Nadie hablaba. Nadie se movía. El único sonido era el zumbido distante de un compresor de aire en otra parte del edificio. El momento de la verdad se acercaba. La broma se había vuelto seria, y la apuesta, antes un símbolo de arrogancia, ahora era un contrato a punto de ejecutarse. El destino de la reputación de Ricardo, del orgullo de los mecánicos y de la apuesta de 100.000, todo descansaba sobre los hombros de una niña de 12 años que parecía completamente indiferente al peso de ese momento. El contraste entre la calma de Lía y el caos emocional a su alrededor era flagrante. Mientras los hombres adultos en la sala sudaban bajo la presión, mordiéndose las uñas e intercambiando miradas nerviosas, Lía permanecía como un oasis de tranquilidad. Su ritmo cardíaco parecía no haber cambiado. Su respiración era regular y calmada. Esto se debía a que para ella la parte difícil ya había pasado. El verdadero desafío era resolver el rompecabezas, descifrar el lenguaje del coche. Lo que quedaba ahora era solo un procedimiento mecánico simple, el paso final y lógico en un proceso que ya había completado en su mente. La ansiedad de los demás era su mundo, no el de ella. En su viaje, Lía no solo se enfrentaba al escepticismo de los demás, se enfrentaba a una batalla interna constante contra la sobrecarga sensorial, el zumbido de las luces fluorescentes, el olor abrumador de productos químicos, la energía nerviosa de la gente observándola. Todo esto era una agresión a sus sentidos. Sus auriculares eran su principal defensa, pero su hiperfoco era su arma más poderosa. Al concentrarse intensamente en el problema del motor, conseguía crear un túnel de realidad, donde el caos externo se convertía en un borrón indistinto. Su capacidad para resolver el problema no era solo una cuestión de inteligencia, sino también de una inmensa fuerza de voluntad para regular su propio mundo interior en medio de un ambiente hostil. El arco del antagonista, Ricardo, comenzó a curvarse en ese momento de espera. La arrogancia que lo definía estaba siendo sistemáticamente desmontada por la competencia silenciosa de la niña. Vino para burlarse, para afirmarse, pero acabó siendo forzado a una posición de espectador impotente. Cada movimiento seguro de Lía era un golpe a su ego. Empezó a ver que el mundo no operaba solo con las reglas de dinero y poder que él entendía. Había otra fuerza en juego allí, un talento puro e innegable, y a esa fuerza no le importaban sus trajes caros, su cuenta bancaria o su posición social. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo se vio obligado a confrontar la posibilidad de que estaba completamente equivocado. Para Antonio, el 100% orgullo que sentía era tan abrumador que le llenó los ojos de lágrimas. Luchó por contenerlas, no queriendo desviar la atención de su nieta. Este momento era la culminación de años de defensa, de nutrir un don que nadie más entendía. Recordaba a los maestros que la llamaban distraída, a otros niños que la excluían, a parientes que sugerían que debería intentar ser más normal. Y ahora, allí estaba ella, en un mundo de hombres escépticos, superándolos a todos con nada más que su mente brillante y sus manos hábiles.
No solo veía a su nieta arreglando un coche, veía a su alma afirmándose, demostrando su valía en sus propios términos, inquebrantable y magnífica. La dinámica entre los personajes se había invertido por completo. Lía, inicialmente la figura de menor estatus en la sala, una niña y autista, ahora ostentaba todo el poder. Los mecánicos, hombres experimentados y orgullosos, se habían convertido en meros espectadores, sus propias habilidades tornadas irrelevantes. Ricardo, el cliente rico y dominante, era ahora un rehén de la situación que él mismo creó. El poder se había desplazado de la fuerza bruta, el dinero y el estatus social a la inteligencia pura, la percepción y la competencia. Lía dominaba la sala no por medio de palabras o intimidación, sino por el simple e innegable hecho de que ella, y solo ella, sabía la verdad. La genialidad de Lía se reveló no solo en encontrar el fallo, sino en cómo lo encontró. Los otros mecánicos abordaron el problema con una mentalidad lineal, siguiendo procedimientos estándar y confiando en sus herramientas para darles las respuestas. Buscaban un fallo catastrófico, una pieza rota. Lía, por otro lado, abordó el coche como un sistema holístico. Entendió que un pequeño desequilibrio, un fallo intermitente y sutil, podía causar el colapso de todo el sistema. Su enfoque fue más parecido al de un médico diagnosticando una enfermedad rara que al de un mecánico cambiando piezas. Trató la causa, no solo los síntomas, una lección que los otros en la sala estaban aprendiendo de la manera más difícil. El tenso silencio fue finalmente roto por Lía. Sin mirar a nadie, simplemente se deslizó fuera del coche, dejando la puerta del conductor abierta. No dijo, «listo» o «he terminado». Sus acciones hablaban más alto. Caminó de vuelta al lado de su abuelo, su refugio seguro. El gesto fue claro. Su trabajo estaba hecho. La pelota estaba ahora en su tejado. Todo el taller pareció contener la respiración colectivamente. El momento que Ricardo había esperado ansiosamente, el momento del fallo y la humillación, había llegado, pero los papeles estaban peligrosamente cerca de invertirse. La atmósfera estaba eléctricamente cargada, esperando la chispa final. Lucas, el joven aprendiz, miraba a Lía con una expresión de admiración pura. Se acercó a Antonio, su voz un susurro respetuoso. «¿Cómo lo hace?», preguntó, queriendo entender de verdad. Antonio puso una mano en el hombro del joven y respondió suavemente. «Ella no ve un motor, ve una historia, y acaba de encontrar el capítulo que faltaba». La respuesta poética encapsulaba perfectamente la diferencia entre el enfoque mecánico de los otros y la conexión intuitiva de Lía. Para Lucas, ese momento fue una revelación, una lección que ningún curso técnico podría enseñar jamás. Se dio cuenta de que la verdadera maestría no estaba solo en saber, sino en entender. La reparación en sí era un símbolo poderoso. Lía no usó una pieza de repuesto cara de Ferrari. Usó un trozo común de alambre, algo que se podría encontrar en cualquier taller. Esto demostraba que la solución no estaba en el dinero o los recursos, sino en el conocimiento y la percepción. Probó que la mente más brillante podía superar al equipo más caro. Su solución no solo fue eficaz, fue una crítica silenciosa a la cultura del descarte y el reemplazo, un guiño al ingenio de la vieja escuela, donde reparar y no solo sustituir era la verdadera marca de un maestro. Su genialidad residía tanto en la simplicidad de la solución como en la complejidad del diagnóstico. El escenario estaba ahora preparado para el clímax. El conflicto se había desarrollado desde una simple apuesta hasta una compleja batalla de egos, prejuicios y valores. La tensión estaba en su punto álgido. El resultado no solo determinaría el destino de los 100.000, sino también la forma en que cada persona en esa sala se vería a sí misma y a los demás a partir de ese día.
El viaje de Lía a través del desarrollo del conflicto la llevó de ser un objeto de burla a convertirse en el centro de poder y atención. Había enfrentado el desafío externo con su habilidad incomparable y el desafío interno con su enfoque inquebrantable. Ahora, todo se reducía a un único y decisivo acto. El punto de inflexión fue marcado por un silencio denso y pesado. Tras la reparación improvisada, Lía se limpió las manos y, sin pronunciar una sola palabra, caminó hacia el asiento del conductor. El taller, antes un torbellino de burlas y ruidos, se volvió súbitamente silencioso. La burla dio paso a una tensión palpable, casi física. Ricardo dejó de grabar, su sonrisa cínica finalmente se deshizo, reemplazada por una máscara de ansiedad e incredulidad cruda. Todos los ojos, antes llenos de escarnio, estaban ahora fijos en Lía y en la llave en el contacto. La apuesta de 100.000, que había sido lanzada como una broma humillante, ahora flotaba en el aire como una posibilidad real y aplastante para el empresario arrogante. Cada paso que Lía daba hacia la puerta del conductor amplificaba la tensión a un nivel casi insoportable. Sus pequeños pies, calzados con botas de trabajo gastadas, apenas hacían ruido en el suelo de hormigón, pero cada paso resonaba como el latido de un tambor en el silencio del taller. No miró a nadie, su atención estaba completamente en el coche. Para ella, este era el momento de la verdad, no para demostrar algo a los demás, sino para confirmar su propia conexión con la máquina. Estaba a punto de despertar a la bestia dormida, de dar voz al corazón de metal que acababa de sanar. Los mecánicos, hombres endurecidos por años de trabajo, contuvieron la respiración, sus rostros pálidos bajo las luces fluorescentes. Abrió la puerta del Ferrari, que emitió un suave crujido, y se deslizó en el asiento del conductor. La imagen era de un contraste impresionante. La pequeña y frágil figura de Lía, envuelta por el opulento cuero rojo del interior del coche deportivo. Sus pies apenas llegaban a los pedales. El volante parecía gigantesco en sus pequeñas manos. Esta yuxtaposición visual subrayaba la naturaleza extraordinaria de lo que estaba sucediendo. Era la personificación de la batalla entre David y Goliat, donde la percepción, la inteligencia y la calma se enfrentaban a la fuerza bruta, el ego y el prejuicio. No parecía intimidada por el poder que la rodeaba. En cambio, parecía perfectamente cómoda, como una reina subiendo a su trono. Los segundos que siguieron se estiraron hasta el infinito. Lía ajustó su postura en el asiento, sus manos descansando ligeramente sobre el volante. Miró el panel de instrumentos, sus ojos absorbiendo los diales y medidores. El mundo exterior había dejado de existir para todos en la sala. El celular olvidado en la mano de Ricardo, las herramientas abandonadas en el suelo, el zumbido distante del compresor de aire, todo desapareció. Solo existía la niña, la llave y la promesa de sonido o silencio. La expectación era una fuerza que presionaba el pecho de todos, un vacío, esperando ser llenado por el rugido del éxito o el clic desolador del fracaso. Con una calma que desafiaba la tensión del momento, Lía insertó la llave en el contacto. El clic metálico sonó anormalmente alto en el silencio sepulcral. No vaciló. Su mano giró la llave con un movimiento fluido y deliberado. No había prisa, ni ansiedad en su gesto. Era la acción de alguien que conoce el resultado, que no tiene dudas sobre lo que está a punto de suceder. Para los espectadores, ese simple giro de la llave era un acto de suspense insoportable. Para Lía, era solo la conclusión lógica de su trabajo, el punto final de una frase que comenzó a escribir en el momento en que tocó el motor frío. Hubo un segundo de silencio absoluto, una pausa que pareció durar una eternidad. Luego, el motor de arranque giró, un zumbido limpio y saludable, completamente diferente de los sonidos ahogados y débiles que había producido antes. Y entonces, con un rugido poderoso,
Y, ensordecedor, el motor V12 del coche clásico despertó. No fue un arranque vacilante o ahogado, fue una explosión de sonido puro y limpio, una sinfonía de 12 cilindros disparando en perfecta armonía por primera vez en años. El sonido llenó el taller, ahogando cualquier vestigio de duda, vibrando a través del hormigón, sacudiendo las herramientas en los bancos de trabajo y penetrando en los huesos de cada persona presente. El rugido del motor era la prueba irrefutable de la genialidad de Lia y de la ignorancia de todos los demás. Era un sonido suave, pero increíblemente poderoso, la melodía perfecta que el diseñador original había previsto. El motor no solo funcionó, cantó. Cada nota de ese himno mecánico era una bofetada en la cara de Ricardo y de sus mecánicos. No había forma de negarlo, no había forma de argumentar. La verdad estaba allí, en decibelios, rugiendo triunfalmente en el centro del taller. Lia había hecho más que arreglar un coche. Le había dado voz a la verdad, y esa verdad era fuerte, clara e innegable. El sonido era su respuesta a todas las burlas, a todas las dudas. Las mandíbulas de los mecánicos cayeron al unísono. Se quedaron boquiabiertos, en un estado de shock catatónico. Sus rostros, una mezcla cómica de asombro y terror. Ricardo retrocedió un paso, como si hubiera sido golpeado físicamente por la onda sonora. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, estaba ahora pálido y flácido, sus ojos desorbitados por la pura incredulidad. La humillación era total y abrumadora. En un rincón, Antonio cerró los ojos con fuerza, incapaz de contener una única lágrima de orgullo que se deslizó por su mejilla arrugada. Lucas, el joven aprendiz, tenía una sonrisa radiante en su rostro, una expresión de pura alegría y admiración. En medio del caos de emociones que explotaban a su alrededor, Lia permaneció impasible. No sonrió, no hizo un gesto de victoria. En cambio, su expresión era de concentración. Dio un ligero toque al acelerador, y el motor respondió. Con un rugido aún más profundo y satisfecho, estaba escuchando, analizando, asegurándose de que el ritmo cardíaco del coche fuera perfecto. Para ella, el trabajo aún no había terminado hasta que confirmara que la cura era completa. La validación de los demás era irrelevante. Su satisfacción provenía de la resolución del rompecabezas, de la restauración del orden a partir del caos. Ella dio el paso final, no para complacer a los demás, sino para demostrarse a sí misma que la lucha silenciosa que libraba todos los días no era en vano. Cada momento de intensa concentración, cada barrera sensorial superada, culminó en ese rugido. Este no era el final de su apuesta, era la afirmación de su mundo. Si alguna vez has sentido la necesidad de demostrar tu propio valor, no a los demás, sino a ti mismo, deja un «lo entiendo» en los comentarios. El viaje de Lia nos recuerda que la mayor victoria es la autoaceptación. Tu suscripción al canal nos permite seguir compartiendo historias como esta, que nos inspiran a creer en la fuerza que reside dentro de nosotros. El motor V12 continuó funcionando al ralentí, un ronroneo profundo y constante que era a la vez amenazante y hermoso. El sonido se convirtió en la nueva atmósfera del taller, un recordatorio constante de lo que acababa de suceder. Era el juez y el jurado, la evidencia irrefutable que había declarado su veredicto. Nadie se atrevía a hablar por encima del sonido del motor. Cualquier palabra sería débil e inadecuada. El coche, antes un símbolo de su fracaso, era ahora un monumento al talento de Lia. Ronroneaba allí, en el centro de la sala, un testigo poderoso de la espectacular derrota del prejuicio por la competencia silenciosa y extraordinaria. Después de dejar el motor en marcha durante un minuto más, para que todos pudieran asimilar la magnitud de su hazaña, Lia giró tranquilamente la llave en la dirección opuesta. El motor se silenció al instante. El repentino regreso al silencio fue casi tan impactante como el rugido inicial,
dejando un vacío zumbante en los oídos de todos. El dramático contraste entre el sonido y el silencio selló el momento en la historia. El espectáculo había terminado. La lección había sido enseñada de una manera que nadie olvidaría jamás. El silencio que siguió ya no era escéptico, era un silencio de asombro, de respeto y de profunda reevaluación. Con la misma calma con la que empezó, Lía salió del coche, cerró la puerta del conductor, que se cerró con un clic suave y caro, un sonido que pareció sellar el destino de Ricardo. No miró al empresario, ni a los mecánicos atónitos. Su trabajo allí había terminado. Había resuelto el rompecabezas, respondido al desafío y silenciado a los escépticos. Se dio la vuelta y caminó directamente hacia su abuelo, su puerto seguro, en medio de la tormenta que ella misma había creado y luego calmado. Su rostro no mostraba ningún signo de triunfo, solo un ligero alivio por poder retirarse del centro de atención, con su deber cumplido. Al llegar junto a Antonio, extendió la mano y colocó las llaves del Ferrari en la palma arrugada y manchada de aceite de su abuelo. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Era una devolución de responsabilidad, una declaración silenciosa de que había hecho su parte y que el resto, la apuesta, las consecuencias, la humillación, era un problema del mundo de ellos, no del suyo. Confiaba en su abuelo para navegar por las complejidades de la interacción humana que seguirían. Para ella, el diálogo con la máquina había terminado, y era el único que realmente importaba. Ricardo se quedó paralizado, la llave ahora en la mano de Antonio, actuando como un detonante para la realidad de su situación. Estaba completamente humillado, expuesto ante sus empleados, como un tonto arrogante. La chequera en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada. La apuesta, hecha con tanta ligereza y desprecio, se había convertido en una deuda de honor que no podía evitar. Pagar ya no era una cuestión de dinero, sino de admitir públicamente su error de juicio, su ignorancia y su prejuicio. Él, el hombre de poder y control, había sido completamente superado por una niña de 12 años a la que había descartado como una broma. Los mecánicos ya no miraban a Ricardo en busca de liderazgo. Sus ojos estaban fijos en Lía, pero su expresión había cambiado irrevocablemente. El desprecio había sido reemplazado por una admiración que rozaba el miedo. Ya no era una niñita. En cuestión de minutos se había transformado en una leyenda del taller, una figura casi mítica. Sabían que contarían esa historia durante años, la historia de la niña silenciosa que llegó e hizo lo imposible, que humilló al hombre rico y los avergonzó con su talento puro. Había roto no solo el motor, sino también la jerarquía y la arrogancia de ese lugar, para siempre. El clímax alcanzó su apogeo y resolvió el conflicto central de la manera más espectacular imaginable. El motor silencioso, el símbolo del desafío, ahora era la prueba del triunfo de Lía. La tensión que se había construido meticulosamente se liberó en una explosión de sonido y emoción, proporcionando una catarsis profundamente satisfactoria. La acción decisiva de Lía no solo arregló el coche, sino que también rompió las barreras del prejuicio, dejando a los personajes y al público en un estado de shock y admiración. El escenario estaba ahora perfectamente preparado para la resolución, donde se explorarían las consecuencias emocionales e interpersonales de esta impresionante victoria. Las consecuencias del rugido del motor y del silencio que le siguió fueron profundas e inmediatas. Los mecánicos, antes un grupo cohesionado de escépticos, ahora estaban dispersos y en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Miraban sus propias manos, las herramientas que usaban todos los días, y luego a la pequeña figura de Lía, y por primera vez veían la vasta distancia entre la pericia y la genialidad. La arrogancia que unía a ese grupo se había disuelto,
reemplazada por una vergüenza colectiva y un respeto recién descubierto. El sonido de ese motor B12 funcionando perfectamente sería un eco duradero en sus mentes, un recordatorio constante del día en que su prejuicio fue desmantelado. Ricardo, pálido y visiblemente conmocionado, se movió como si estuviera en trance. Su arrogancia, que era su armadura, había sido pulverizada. Se acercó lentamente a Lía y Antonio, ya no como el propietario dominante, sino como un suplicante. Había una vulnerabilidad en sus ojos que nadie allí había visto jamás. La humillación había operado una transformación forzada, rompiendo el caparazón de su ego para revelar a un hombre confrontado con su propia y profunda ignorancia. No solo vio a una niña que arregló su coche, vio el reflejo de su propio prejuicio, un fallo mucho más profundo y difícil de reparar que cualquier problema mecánico. Sin decir una palabra, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una chequera y una pluma de oro. El gesto, que normalmente sería un acto de poder, ahora era un acto de rendición. Con las manos temblando ligeramente, rellenó el cheque. El sonido de la pluma arañando el papel era uno de los únicos ruidos en el taller silencioso. Escribió 100.000 con una claridad deliberada, como si estuviera realizando un ritual sagrado de penitencia. Cada letra era una admisión de su error. Al terminar, no entregó el cheque con arrogancia, sino que lo ofreció con ambas manos a Antonio, un gesto de profundo y recién descubierto respeto. Finalmente encontró su voz, pero estaba ronca y vacilante. «Yo no sé qué decir», balbuceó, mirando a Lía, y por primera vez realmente la vio. «Usted no es una mecánica, es una artista, una maestra». El elogio era sincero, nacido del shock y la admiración, desesperado por redimirse y, quizás, por asociarse con esa genialidad, hizo una oferta apresurada. «Le pagaré lo que quiera, un salario, una sociedad. Por favor, sea consultora para mi taller. Para todos mis coches. La necesito». La oferta era un acto de desesperación, el intento de un hombre rico de comprar lo que ahora entendía que no tenía precio. Antonio miró a Lía, quien simplemente negó con la cabeza, un gesto casi imperceptible. No necesitaba palabras. Su abuelo entendió. Se volvió hacia Ricardo, con el cheque aún en la mano, y dijo con una dignidad tranquila: «Agradecemos la oferta, señor, pero Lía no trabaja por dinero, trabaja por amor a las máquinas. El rompecabezas está resuelto. Nuestro trabajo aquí ha terminado». La negativa fue educada pero firme, y para Ricardo fue la lección final. Se dio cuenta de que la motivación de Lía provenía de un lugar al que su dinero no podía llegar. Ella no quería entrar en su mundo. Simplemente lo invitó a vislumbrar el suyo por un breve momento. Mientras Ricardo procesaba el rechazo, Lucas, el joven aprendiz, se acercó tímidamente. A diferencia del empresario, no ofreció dinero ni trabajos. Su rostro estaba lleno de una admiración genuina y humilde. Miró a Lía, luego a Antonio. «Señor», dijo, su voz llena de respeto, «sé que no es una maestra, pero ¿podría simplemente verla trabajar algún día? Quiero aprender a escuchar, como usted dijo». La pregunta era una petición sincera de conocimiento, el reconocimiento de que la verdadera educación no estaba en los manuales, sino en la observación de la maestría. Lía miró al joven, vio su sinceridad y le dedicó una pequeña y rara sonrisa, seguida de un leve asentimiento. Con esa última interacción, Antonio puso un brazo protector alrededor de los hombros de Lía. Era hora de irse. Juntos se dieron la vuelta y caminaron hacia la salida del taller, dejando atrás el silencio, a los hombres atónitos y al Ferrari perfectamente funcional. No miraron atrás, no lo necesitaron. Habían llegado en medio de burlas y se iban en un silencio reverente. Se llevaron el cheque, un símbolo de su victoria, pero el premio real era intangible. Habían enfrentado el
prejuicio de frente y lo habían derrotado no con ira o argumentos, sino con la demostración silenciosa e innegable de una competencia extraordinaria. Lo que Lía realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. El rugido de ese motor no era para ellos, era para ella una confirmación de su valor en un mundo que rara vez lo reconocía. Y esa es una lección para todos nosotros. La verdadera victoria no está en cambiar la opinión de los otros, sino en mantenernos fieles a quienes somos. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que, como el de Lía, nos inspiran a encontrar y celebrar nuestra propia fuerza interior. El taller Precision Motors nunca volvió a ser el mismo. La arrogancia que antes impregnaba el aire fue reemplazada por una nueva humildad. La historia del día en que la niña autista arrancó el motor imposible se convirtió en una leyenda contada en voz baja a cada nuevo aprendiz. El Ferrari, cuando finalmente abandonó el lugar, no era solo un coche arreglado, era un monumento, un recordatorio permanente de que el verdadero talento no se ajusta a estereotipos de género, edad o neurotipo. La lección fue clara. La genialidad puede venir en las formas más inesperadas, y el mayor defecto de todos es el prejuicio. La imagen final que permaneció en la mente de todos fue la de Lía alejándose de la mano de su abuelo, dejando atrás un legado de admiración y cambio. No necesitaba aplausos ni reconocimiento continuo. Su obra maestra, el motor V12, ahora cantando perfectamente, hablaba por ella. La historia de Lía, la niña que podía oír los secretos susurrados por las máquinas, se convirtió en parte del folclore de ese lugar, una poderosa narrativa sobre superación, inclusión y la belleza de un talento único. Demostró que, mientras algunos están ocupados riendo, otros están cambiando silenciosamente el mundo, una conexión de cable a la vez.